¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es- en este nuevo vídeo vais a ver un cambio, ¿sí? Al menos un cambio en el escenario que tengo atrás. Me ha parecido lo más práctico utilizar el sistema tradicional de, de pizarra, de pizarrón, como para compartir con vosotros algo que os había prometido en, en otro vídeo anterior. ¿Qué es lo que tiene que ver con el análisis de la cultura organizacional, de lo que se denomina cultura organizacional? Y uno dirá o podría decir, bueno, ¿y esto de qué demonios me sirve o qué tiene que ver con, con la problemática de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo? Bueno, creo que podemos encuadrarlo o abordarlo desde dos ámbitos o desde dos perspectivas diferentes. La primera tiene que ver con que, en el caso nuestro como abogados, pero sirve lo mismo si eres contador o eres especialista eh, en la gente de talento humano, ¿m? Eh, entender por qué las organizaciones, por qué nuestro cliente, ¿m? Piensa como piensa, por qué se mueve como se mueve, por qué hace lo que hace y, eventualmente, si existe o no alguna posibilidad de influir en ese esquema o en ese cuadro de cultura organizacional. El segundo aspecto, más ligado en concreto a lo que hablábamos del convenio 190 en su momento, tiene que ver con la elaboración de protocolos. Decía en el video que hacía referencia a la parte de prevención dentro de lo que prevé el convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que tal vez uno de los problemas prácticos más recurrentes es el que tiene que ver con protocolos que en un momento determinado se transfieren o se trasplantan de una organización a otra, pensando que con ese modelo de protocolo va a servir. Y tal vez un protocolo tipo, un protocolo modelo, sirve como base para después desarrollar lo que tiene que ser el protocolo puntual de esa organización. Cada organización es un organismo vivo, tiene sus particularidades, tiene su idiosincrasia. Entonces, por más que queramos imponer o plantearles un modelo estándar de protocolo, lo cierto es que, como decía, puede servir como base, pero nada más. Si no, va a terminar en papel mojado. Entonces, en la medida en que seamos capaces de entender por qué la organización en la que vamos a intervenir, ya sea haciendo un estudio de cuáles son sus condiciones o sus factores de riesgo psicosocial, ya sea a la hora de evaluar o de poner en marcha, una vez que sabemos cuál es su diagnóstico respecto a los factores de riesgo psicosocial, un protocolo, ya sea para abordar la violencia en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, nos va a ayudar a entender eh, cómo es esa organización, por qué hace lo que hace y eventualmente qué vamos a necesitar para que esa intervención sea exitosa y no lo tomen eventualmente como un fracaso del especialista externo. Esto nos llevaría a otro video donde explicáramos eh, el diseño de sistemas para resolver conflictos o para abordar conflictos en organizaciones. No lo vamos a hacer de momento. Con esto me doy por satisfecho si al menos al terminar decís, ah, caramba, ahora entiendo algunas cosas más. Dentro de lo que es este, este concepto de cultura organizacional, eh, obviamente,
también tenemos que hacer una diferencia. No es lo mismo una estructura organizacional de una macroempresa o de un organismo estatal o de un organismo autónomo que de una micropyme o de una empresa de tipo medio. Evidentemente, conforme sea más grande y más compleja la estructura, más pasos, más elementos, más aspectos vamos a tener que tener en cuenta y más se va a complejizar ese cuadro, esa suerte de organigrama, que normalmente tiene una naturaleza, unas características de tipo cuasi piramidal, parecido a lo que reflejábamos en la miniatura que presenta este vídeo. Entonces, en la cúpula de, de esa pirámide del quién es quién y por qué pasan las cosas, nos vamos a encontrar tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con la sociedad, es decir, nuestra organización o la organización a la que queremos analizar, está inmersa en un determinado sistema cultural, en un determinado sistema social, político y jurídico. Claramente, no es lo mismo instalar una empresa de manufactura de productos de madera, ¿sí?, en Argentina que irnos a Afganistán. No es lo mismo en un sistema cultural occidental que uno oriental. No es lo mismo los países occidentales que eventualmente un país islámico. No es lo mismo eh, trabajar con conceptos sociales o con estructuras y con idiosincrasias eh, alemana que japonesa. Entonces, todo ese sistema cultural, esa forma de ordenar la sociedad, incluso los factores políticos, claramente no es lo mismo una organización inserta en un sistema democrático donde prima más o menos transparencia que estar en un lugar donde hay un sistema eventualmente casi casi no diría totalitario, pero cuasi totalitario. ¿Está claro? Porque también las pautas políticas hacen eventualmente que sea un país más transparente o que tengan que pagar más coima. Así de claro. Entonces, toda esa, todas esas características que conforman esa sociedad o ese modelo de sociedad van a influir directamente en la cultura o en la forma de ver el mundo que va a tener esa organización. Evidente también el sistema jurídico. No es lo mismo estar en una sociedad que tiene un sistema jurídico, como puede ser el caso de Argentina, de España, de Italia, donde nos basamos en los principios de derecho romano y con mayor o menor variación tenemos unas pautas comunes que más o menos entendemos casi todos, más allá de las particularidades de cada lugar, a estar en un país donde se rige la ley islámica. Está claro que las condiciones y la cultura de cualquier organización que pretenda subsistir en ese medio ambiente va a ser diferente. El segundo bloque, o el segundo aspecto dentro de del techo de esa pirámide, tiene que ver con la historia. Con la historia no ya solo de esa sociedad, ¿sí?, sino con la historia de la organización. Cómo se fundó, quiénes fueron sus primeros personajes importantes, qué trayectoria tuvieron, cuál es la historia de sus líderes principales, de la gente que hizo progresar esa organización. Todo eso genera una impronta,
una forma de hacer las cosas. ¿M? Evidentemente, eh, todo eso va a influir en cómo se va a desarrollar esa idiosincrasia y en por qué esa organización o en esa organización se piensa como se piensa. El tercer gran bloque de esa cúpula, digamos, tiene que ver con las contingencias, con factores externos, con cuestiones que tienen que ver incluso dependiendo del momento. Algunas van a ser controlables y otras resultan absolutamente sorpresivas e inesperadas. Por ejemplo, ¿qué tecnología tenemos? ¿O qué tecnología tenemos disponible? Si yo tengo una maravillosa empresa que se mueve con energía eólica y cuando la instalo en un lugar resulta que aunque tenga unos vientos como el Sonda en Mendoza, luego no tengo la tecnología necesaria para reparar la maquinaria que tengo, caramba, va a ser un problema y, y nos va a generar esos roces dentro de lo que es la estructura de la organización. ¿Cuál es nuestro mercado? ¿Mm? Porque las reglas de mercado también cambian. Pensemos en un momento determinado que, le pongo un ejemplo, sé que eh, es un ejemplo partiendo de la base de un tema que es discutido, que es problemático o que genera algunas rispideces. Por ejemplo, estoy pensando en este momento por algo que comenté en estos días o que charlé en estos días, con todo el proceso de islamización de Europa y puntualmente de algunas zonas en España, sobre todo en Cataluña. Estaba charlando sobre una determinada localidad en Cataluña que siempre fue famosa por sus embutidos, ¿m? Fundamentalmente por el fuet, una especie de salchichón finito que está riquísimo y que forma parte de la tradición culinaria, gastronómica y cultural española y de la zona. Entonces, todo el mundo, eso formaba parte de lo cotidiano, estaban orgullosos de trabajar en una empresa que se dedicara a eso y lo tenían como el producto estrella de la zona, ¿sí? La denominación de origen. Ahora estamos viendo cómo cada vez hay una mayor cantidad de población de origen islámico, que sigue normas islámicas y que sigue tradiciones islámicas, sin entrar a analizar ni a discutir si son mejores o peores, porque no es el lugar, no es el momento y creo que tampoco soy la persona más formada para hacerlo, pero sí es cierto que, por ejemplo, los productos derivados del cerdo están vetados. ¿Cómo te cambió el mercado de esa fábrica que tenías y que daba trabajo a buena parte de la población y que era vista con buenos ojos y que era casi casi un baluarte de la zona, cuando te cambia el mercado porque te cambia la población? ¿Por qué motivo? Claramente hay un factor que va a influir en esa cultura organizacional. ¿Qué competencia tengo? Si tengo una determinada empresa para la que no tengo competencia, mi cultura organizacional, mi forma de ver las cosas, mi forma de desarrollarme, de vincularme con el entorno, con los clientes, va a ser completamente distinta porque soy un monopolio o un oligopolio. Las cosas se hacen como yo quiero porque o compras lo que yo te vendo o no tienes una alternativa, a si tienes un mercado donde hay una competencia abierta con un montón de agentes ofreciendo un servicio igual o similar al tuyo. Claramente no es lo mismo. ¿Cuáles son las reglas de juego? Eso tiene que ver también con ese sistema social, político y jurídico del que hablábamos hace un momento. Claramente,
no es lo mismo. Y todo esto conforma un aspecto que va a definir necesariamente otros dos bloques, digamos, que vienen determinados por cómo sea la conjunción de factores de ese techo de la pirámide. ¿M? En primer lugar, un sistema cultural. El sistema cultural que viene determinado o viene establecido por los valores de esa empresa, por la ideología de la empresa, por los mitos fundacionales de esa empresa. Es decir, nos va a servir, es decir, tanto los factores sociales como históricos de esa organización, como las contingencias externas, van a determinar cuál va a ser mi forma de pensar, cuál es eh, ese sistema de, de valores, ese sistema cultural de ideas, y a partir de ahí va a surgir lo que se denomina el sistema socioestructural, que tiene que ver con las estructuras de poder, con el tipo de empleados que buscamos, con cuáles son las estrategias, digamos, de mercado, ¿m? Cuáles son los planes de desarrollo, cuál es la forma o los mecanismos de premios y castigos. Uno y otro se sostienen y se retroalimentan. Uno le da cuerpo al otro. Si yo pienso como organización de determinada manera, voy a buscar determinada estructura personal. Primero voy a elaborar una estructura determinada. Si resulta que el que fundó la empresa era un militar de corte austriaco, ¿sí? Rígido, verticalista, donde el principio era el de la obediencia sin cuestionamientos. Eh, Su sistema cultural va a ser un sistema cultural basado en esos valores, en esa ideología, con lo cual voy a tener una estructura vertical, impermeable seguramente a influencias externas, donde las estrategias de funcionamiento van a ser absolutamente, digamos, verticalistas por cascada, donde es casi casi un sistema militar. En ese contexto y con esa naturaleza, esa organización va a buscar determinada gente, va a buscar gente que piense de determinada manera, va a buscar gente que sea acorde a ese sistema socioestructural. Y si yo contrato siempre el mismo tipo de gente porque se ajusta a mi forma de pensar o a mi sistema cultural como organización, esa gente va a sostener y a perpetuar eso tan célebre de aquí las cosas se hacen así. ¿M? Esto nos puede ayudar a servir o nos puede servir para entender por qué determinada organización, determinada empresa, determinado club, determinado sindicato, determinada asociación, porque esto sirve para cualquier tipo de organizaciones, piensa cómo piensa y cómo se nutre y busca a la gente acorde a su sistema cultural. Y esa retroalimentación mutua entre el sistema cultural y las personas que lo sostienen, o esas estructuras que lo sostienen. ¿M?
el aquí somos como somos, porque pensamos como pensamos y toda la gente piensa igual, entonces ese sistema cultural se va perpetuando. Es muy difícil conseguir modificar o incidir en cualquier aspecto de una organización, sobre todo conforme es más rígida, más estructurada y más verticalista. Junto a esto, y seguimos bajando en esa pirámide, tenemos algo natural, es decir, de una forma de ver la vida y de una gente que ve la vida de la misma forma y por eso encaja, surgen determinadas normas, determinados estatutos, determinadas funciones, determinados protocolos. Es poner en el papel la forma de funcionar que tenemos todos aquí y tiene que necesariamente tiene que responder a los valores, a la ideología y a las estructuras que conforman ese sistema cultural y ese sistema socioestructural. Cuando tenemos unas normas o unos estatutos que no se ajustan, normalmente es porque nos ha venido impuesto de afuera. Imaginemos que de repente estamos en una organización que latina, por poner un ejemplo, ¿sí? Una idiosincrasia latina occidental, sea de Centroamérica, de Sudamérica, de España, en Italia. En definitiva, pensamos todos más o menos parecido. Donde teníamos una empresa con un marco social, con una serie de tecnología, con un mercado, con unas reglas, con una historia. Eso llevó a un sistema cultural, a que pensemos como pensamos, con determinados valores, con determinados principios e ideología, a un sistema de gente que fue elegido y que fue seleccionado porque se ajustaba a lo que esperábamos para encajar en ese sistema y que ayuda a mantenerlo. Ok. Y que tenía una serie de normas, de estatutos, de el cómo hacemos aquí las cosas, que se ajustaba. Y de repente, esa organización, esa empresa, es comprada o es absorbida por una multinacional norteamericana o japonesa. Y te quieren imponer su forma de funcionar, sus normas, sus estatutos, sus protocolos, sus principios para trabajar. Si está impuesto y atenta y no encaja ni con el sistema cultural, ni con el sistema socioestructural, es decir, ni con el cómo pensamos como organización, ni con el cómo piensa la gente que conforma esta organización, va a ser impuesto y probablemente esté llamado al fracaso. Por eso no sirve imponer, por ejemplo, un protocolo si no ha sido elaborado, insisto, sí se puede tomar como base un protocolo tipo. ¿Mm? Pero si lo intentamos imponer trasplantándolo desde otra organización, desde otra estructura que a lo mejor no tiene nada que ver, va a ser muy difícil y probablemente nadie crea en ese protocolo, nadie lo vaya a cumplir y termine siendo absolutamente papel mojado. ¿Por qué no? Tienen confianza porque no se ajusta a esa idiosincrasia. Además, y como último o en la base de esa pirámide, acá se ve casi al revés por una cuestión de espacio, ¿eh? Tiene los empleados particulares, todos y cada uno de los empleados de esa organización. Cada uno de ellos con su personalidad, con su cultura, con sus valores personales, familiares, grupales, con sus necesidades,
con sus expectativas, sus sueños, es muy difícil, por no decir imposible, que un determinado empleado, a ver, tiene que fallar el sistema de selección de empleados para que se inserte en esa organización alguien que no cumpla con las pautas culturales y socioestructurales. Si yo tengo una fábrica de chacinados, lo más probable es que nunca tenga un empleado que sea un animalista extremo, vegano y defensor a ultranza de los derechos animales y en contra de la alimentación a partir de la carne de cerdo, por ejemplo. Entonces, ¿puede entrar a trabajar? Sí, sin duda. Puede haber alguna grieta en todo ese proceso de selección y entrar, pero va a ser incómodo para las dos partes. En algún momento se va a empezar a gestar el gen ese, el síndrome de cuerpo extraño, como cuando nos clavamos en el dedo una espina, no la sacamos, se queda ahí, y el propio cuerpo va generando los recursos para expulsarla. Entonces, eventualmente tenemos una situación de acoso, de hostigamiento, de... ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Porque no encajó, porque como dice la canción, entró un sapo de otro pozo. No encajó y no tendría que haber encajado. O no es una sorpresa que no encajando, una vez que entró, empiecen a surgir problemas con otros empleados, con los que no comparte personalidad, con los que no comparte cultura, con los que no comparte valores. ¿Mm? Y acá hay veces que las situaciones se vuelven verdaderamente complejas. Yo insisto que por un momento penséis en esa coexistencia en una empresa occidental, ¿eh? De a lo mejor eh, esos ciudadanos, porque son tan ciudadanos como los otros, ¿m? A veces segundas generaciones, eh, ya nacidas en el país, con otras creencias, con otros valores, a veces compatibles y a veces incompatibles. Bueno, tarde o temprano se van a generar los conflictos, no solo respecto al incumplimiento de las normas o los estatutos, sino con otros empleados que hayan entrado, porque técnicamente pueden hacer el mismo trabajo, pueden estar capacitados para hacer las mismas tareas, pero eventualmente por razones, insisto, culturales, por el tema de valores, por el tema de proyección de expectativas o de personalidad, no cuadran. Y es caldo de cultivo para que se generen conflictos. En ese tipo de organizaciones, en la medida en que seamos capaces de introducir mecanismos adecuados para resolver conflictos y que no lleguen a la etapa de estancamiento o de que no se perpetúen en el tiempo, de manera que podamos trabajar para buscar soluciones que les sirvan a todos, incluida la organización, eh, sino que eso explota en algún momento porque no hemos hecho nada y no están previstos esos mecanismos, va a generar conflictos que a veces pueden derivar en situaciones de violencia, de acoso, de maltrato o de hostigamiento. Esto básicamente era lo que quería compartir con vosotros hoy. Espero que os haya resultado al menos de utilidad o os sirva para reflexionar un poquito, para decir, ah, bueno, o sea, esta empresa eh, pe- se piensa así por esto, es lógico.
cuadra, me cierra. Y no pensar que a lo mejor estamos fracasando cuando intentamos convencer a un cliente de que las cosas se hacen de otra manera. Nosotros estamos convencidos, sabemos que es así, es probablemente lo más recomendable, pero como decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Es, que no nos agarre eh, la desesperación, ¿eh? Pero entender el por qué en algunas empresas, en algunas organizaciones, pasa lo que pasa, por qué pasa, cuál es este esquema, y tal vez así nos permite eh, poder evaluar posibles soluciones. ¿M? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo puedo analizar? ¿Cómo puedo influir? Eh, ¿Cómo puedo diseccionar lo que está ocurriendo para que no deje nunca de ser un trabajo digno, ¿m? Donde podamos plantear una tolerancia cero frente a situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo? Como siempre, gracias por estar de ese lado. Hoy ha sido un poquito diferente tal vez la temática. Eh, si os parece interesante, ya sabéis, el dedito arriba a los chicos de YouTube les encanta y ayuda para que haga esto un poco más conocido o más viral. Si no estáis suscriptos al canal, suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise de otros vídeos. En breve vamos a empezar a hacer algunos vídeos analizando, para empezar también en materia, que sé que algunos lo estáis esperando, algunas sentencias que está diciendo la jurisprudencia sobre algunas cosas, ¿eh? En relación con los riesgos psicosociales. Compartirlo con todos aquellos a los que penséis que puede interesarle. Y bueno, gracias y hasta la próxima, hasta el próximo vídeo que será en breve. Cuidaos.